que convenios con imprentas, que convenios con fabricantes de merchandising, convenios con estudios de grabación, cursos de prensa, cursos de distribución, cursos sobre giras, charlas de esto, charlas de lo otro, asesoramiento legal, encuentros con músicos de todo el país. Pará, papá, pará. Yo no me puedo acordar de todas estas cosas. El bloque institucional de la UMI te mantiene actualizado. Continuamos en La Unión Hace Ruido, y entre tantas cosas que pasan en la Unión de Músicos Independientes, el lunes 8 de agosto a las 6:30 de la tarde se va a estar dando una charla, como las charlas que habitualmente da la Unión de Músicos Independientes, gratuitas, claro, pero para los socios con la cuota al día. En este caso, como decía, el 8 de agosto se va a estar dando esta charla de seguridad eléctrica para músicos. La charla va a ser dictada por Eric Jacobs, y estamos en línea con él para que nos cuente sobre esta charla que, como dice la UMI, está dedicada a músicos de instrumentos eléctricos y cantantes, que te permite entender por qué pasan los accidentes y cómo evitarlos. ¿Es así, Eric? ¿Sobre esto se va a tratar la charla? Hola, Eric. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Acá Pablo, Iván y Eduardo te saludamos. Bien, sí, justamente este es un tema que hace tiempo estoy tratando de difundir, porque, digamos, la situación que ha pasado en los últimos tiempos, con desgraciadamente varios accidentes fatales, en realidad no ha cambiado nada, o sea que el peligro sigue exactamente igual que antes, ¿no? Entonces, como las cosas alguien las tiene que cambiar, dije, bueno, me cargo el muerto encima, y me puse a trabajar sobre esto, tratando de descubrir, por un lado, cuáles son las fallas, y por otro lado, cómo podemos hacer para protegernos y evitarlas, ¿no? ¿Y qué detectaste en cuanto a los músicos con sus equipos cuando van a tocar? ¿En qué se descuidan generalmente? El principal problema con los músicos yo creo que es de actitud, porque, digamos, cuando yo empecé con esto decían, no, pero yo no me tengo que hacer problema por esto se tiene que hacer cargo el local donde yo voy a tocar. Pero yo descubrí que en realidad el 50% de las fallas son culpa del local, pero el otro 50% está en el equipamiento de los propios músicos. Claro. Entonces hay que hacerse cargo. ¿Y cuál sería ese 50% que corresponde al músico? ¿Que no esté bien hecha la instalación? ¿De que el equipo sea malo? ¿Que no haya cable a tierra? El problema, no, eso sería del local. El problema en los equipos aparece con... hay algo que en los equipos valvulares vintage se llamaban los death cap, que son unos capacitores que se ponían para ayudar a que el equipo no haga ruido. Es algo, digamos, que viene desde la época de los 70, cuando todavía las instalaciones no tenían tierra. Y lamentablemente hay muchos equipos que lo siguen trayendo. Después otro es los equipos que vienen para 110, que acá se les pone un transformador de 220 a 110, y muchas veces esos transformadores tienen problemas. Y una tercera bastante común es que la gente que toca y no tiene tierra donde toca, termina buscando tierra de las formas más peligrosas, y ese probablemente sea el peor de los problemas. Claro. Y principalmente, ¿qué es lo que debe hacer un músico para subir tranquilo, para estar tranquilo a la hora de tocar, saber que nada le puede pasar? Primero informarse, está claro, pero después tiene que hacerlo con el equipamiento, tiene que tener algún cuidado apenas llega al lugar y divisa cómo viene la mano. Bueno, justamente de eso se trata la charla. La charla demora un poco más de una hora. Son muchos los puntos, sería un poco difícil, obvio, claro, condensarlo todo en una respuesta, ¿no? Justamente ese es el principal problema por el cual esto es difícil de atacar, porque es complejo. Incluso técnicamente es complejo. Ni siquiera todos los que tienen muchos conocimientos técnicos saben del problema, porque no se han interiorizado, ¿no?
Yo me tomé el trabajo de analizar punto por punto, ver los accidentes que hubo, tratar de descubrir por qué fueron. Por eso me tuve que meter hasta en las causas, ¿no? Claro, está muy bien. Y vos, Eric, aparte de dedicarte a esto, ¿qué te dedicas puntualmente en cuanto a la música? No, como músico soy jovista, pero profesionalmente soy fabricante de equipamiento, ¿no? Ajá. Fabrico amplificadores, switcher de pedales, algunos pedales, y fabrico también un dispositivo que ayuda a proteger al músico. Y cuando te pusiste a fabricar esto y todo esto, ¿te has puesto a ver qué es lo que le hacen falta a estos equipos como para tener la seguridad necesaria? Sí, justamente. Y ahí es cuando empezaste a encontrar toda esta cuestión. Sí, porque yo lo notaba también como un pendiente nuestro como fabricante, ¿no? Que teníamos que dar alguna alternativa, alguna solución. Y Eric, ¿las fallas en los locales son para lo que conocemos como locales chicos o boliches chicos, o también ocurre estas fallas en locales más grandes e importantes? Mira, yo te cuento una anécdota. Fui a ver a Box Day en el Luna Park, y en un momento Ricardo Saulé se arrima a su hijo para decirle algo al oído, y veo que los dos se apartan bruscamente. Acá hubo una descarga. Entonces averigüé y me contaron cómo fue. En el Luna Park no dan 220 a los músicos hasta que Seguridad Eléctrica haya aprobado todo. Y así fue, pero cuando Ricardo empieza a tocar, tuvo una falla el equipo de él, entonces se lo cambiaron por otro. Y este equipo nuevo que le trajeron tenía el problema. Claro, hay que estar en esos detalles también. O sea que no estás no están exentos, claro. Ni siquiera en el Luna Park, con toda una cantidad de gente trabajando sobre el tema. Es complejo, realmente es complejo el tema. Incluso hay una anécdota muy conocida del Flaco Spinetta que sí, bueno, el Flaco Spinetta dejó de tocar por un tiempo. Quedó en posición fetal en el escenario. Sí. Muy fuerte, ¿no? Esa descarga que tuvo. Fue muy fuerte y desde las letales. Sí. Y había habido una persona que había probado los micrófonos para ver si pateaban o no pateaban. Y un guitarrista le preguntó, ¿y no probaste los micrófonos? Sí, los probé, dice. ¿Y no pateaban? Y pateaba pero poquito, dice. O sea que es un problema cultural incluso también. El guitarrista que murió el año pasado en Ituzaingó, el problema fue una modificación que le hizo él al equipo, a su propio equipo. Y mientras estaba tocando recibió descargas, o sea que él sabía que estaba ocurriendo. Al finalizar el show se abraza con el bajista y ahí quedaron los dos pegados. Por suerte el bajista pudo zafar, pero él lamentablemente no. Claro. Es como decís vos, es muy riesgoso y hay que tener muchos cuidados, hay que revisar uno por uno, ¿no? Cada uno de los equipos y es cultural. Claro, además el tocar en vivo es una actividad de tanto disfrute para el músico, tan agradable, porque con pocos detalles uno ya puede estar seguro y pasarlo bien tranquilo, ¿no? Y no tener que lamentar. Vos sabés que yo pensaba así también y traté de impulsar la idea de que bastaba con un buscapolo, chequear todo, porque quería encontrar algo que fuera fácil de usar para cualquiera. Claro. Y yo mismo puse en mi bolsito de salir a tocar un buscapolo. Meses después me di cuenta que yo nunca lo saqué del bolsito. Entonces yo decía, pero si yo mismo estoy impulsando esto y yo nunca lo usé. Entonces me puse a analizar por qué nunca lo usé. Pues es que nos pasa algo raro cuando vamos a tocar. Yo creo que nos estupidizamos un poco. Sí, y bueno, la euforia, ¿no? Del momento. Claro, tenemos la mente en otro lado. Y en tocar bien, en acordarse de las canciones, la gente. Aparte la emoción de tocar, porque es algo que nos gusta tanto que, digamos, como que nos olvidamos de todo. Y por otro lado, vos llegás generalmente, yo voy a zapadas. Y cuando te toca subir al escenario, ¿qué te vas a poner? ¿A probar equipo por equipo? La gente está sentada, está todo en la oscuridad. Así que subís, preguntás dónde enchufo, por ahí hay una zapatilla toda rota. Tenés que tener cuidado de que no salten los pedazos cuando enchufás y salís tocando.
Claro, subís y decís, bueno, perdonen, vamos a perder un minutito, pero Sí, no Agarrás podés. el buscapolo. y uno por uno, revisando, sí, claro, ¿no? También con todo ya andando, con la gente viendo, los músicos esperando, los que van subiendo, se complejiza la cuestión, ¿no? Sí, aparte que hay otro problema, que normalmente el 50% de los locales no tienen tierra. Y cuando uno mide con el buscapolo, se prende siempre. Y es porque hay falta de tierra, porque cualquier equipo con la propia inducción que tiene ya lo prende al buscapolo. Claro. Entonces ni siquiera te da un positivo seguro. Como siempre se va a prender, decís, bueno, será inducción, y por ahí no es inducción. Se entiende. Bueno, Eric, te agradecemos mucho la comunicación. Recordamos entonces que estamos hablando con Eric Jacobs. Él va a estar dando el día 8 de agosto a las 6:30 de la tarde una charla de seguridad eléctrica para músicos. Está dirigido para músicos de instrumentos eléctricos sobre todo y cantantes. Sí, ¿no? dueños de locales también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Sí, también. Justamente para permitir entender por qué pasan los accidentes y cómo evitarlos. Esto, como siempre ocurre con las charlas de la UMI, es gratuita, pero obviamente exclusiva para los socios con la cuota al día. Para poder contactarse y reservar el lugar, lo pueden hacer escribiendo a info@umiargentina.com, poniendo ahí en el subject, charla sobre seguridad eléctrica. Eric, agradecemos mucho la comunicación y seguramente nos estaremos cruzando por ahí por la UMI. Ok, un gusto. Un abrazo Un grande. abrazo, Eric. Gracias.